Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados y estimadas alumnas y alumnos de la materia procesal laboral. Estamos en la clase del 5 de mayo de 2020. Recordando lo que vimos la clase pasada, rememoremos que fue el tema de los medios de prueba. Alcanzamos a ver conforme el artículo 165 cuáles eran los medios de prueba. Ahí se enumeraban una serie de pruebas que legalmente son las posibles dentro de cualquier proceso, ya sea de índole laboral, civil, etcétera. Mencionábamos la importancia de la prueba dentro de un proceso en tratándose de la necesidad de la prueba, como viene regulada en el artículo 164, que no olvidemos, aquella premisa para el litigio que es tan importante que para efectos de obtener un resultado satisfactorio de su proceso, pues los hechos deben ir debidamente aprobados, con pruebas legal y oportunamente allegadas al litigio. No nos olvidemos de ese punto. Y analizábamos que dentro de los medios de las pruebas, pues no existía la prueba de oficio como medio probatorio, porque era simplemente una facultad que el juez tenía de decretar ahí sí de oficio de las pruebas que considere pertinentes y conducentes el juez del proceso. Indicábamos finalmente en la clase pasada que íbamos a hacer énfasis solamente en algunos medios probatorios. No íbamos a estudiarlo todos porque entre otras cosas ustedes ya vieron ese tema cuando en semestres pasados vieron la materia de pruebas y de procesal. Pero sí, para efectos pertinentes, quiero hacer énfasis en los tres medios de pruebas que tenemos indicadas en la diapositiva: el interrogatorio de parte, la prueba testimonial y la prueba documental, sin que eso quiera decir que las demás pruebas no importen. No, quiero hacer algunos énfasis porque, digamos, son las pruebas en las cuales más nos movemos en el medio de un litigio. El interrogatorio de parte. Decíamos también que para efectos de aplicar el Código Procesal Laboral debíamos primero remitirnos a lo que el Código Procedimiento Laboral pues estipula, ¿no? Pues allí hablábamos de que solamente existe una prueba y que si no había algún tema no relacionado al Código Procedimiento Laboral por reenvío del artículo 145 del Código Procedimiento Laboral y en aplicación de la analogía, podíamos ir al Código General del Proceso, porque no debemos de perder de vista que el Código General del Proceso es un código dirigido a procesos básicamente civiles, comerciales, familia. El laboral no. Tengamos presentes, solamente acudimos al Código General del Proceso cuando en el Código Procesal Laboral no exista norma pertinente a aplicar. Pues en el caso del interrogatorio de parte, que es nuestro primer tema, pues se da ese fenómeno jurídico. El interrogatorio de parte viene regulado en el artículo 191 del Código General del Proceso. Saquen por favor su código, vayan mirando conmigo el artículo 191. El artículo 191 del Código General del Proceso, en su título, como ustedes lo miran, dice lo siguiente: declaración de parte y confesión. Porque es que la interrogatorio de parte lo que pretende al final es precisamente la confesión. ¿De quién? De la parte. Entonces no es a través del interrogatorio de parte que se va a obtener el testimonio de un tercero. Para el testimonio, para la declaración del tercero, utilizamos otro medio de prueba que vamos a ver más adelante, que se llama prueba testimonial. Este interrogatorio de parte se realiza solamente con la parte y específicamente con la contraparte, como así lo ordenaba el Código de Procedimiento Civil de manera muy clara y expresa. Decía y afirmaba que el interrogatorio de parte se debe formular es contra la contraparte. Ejemplo, el demandante en su demanda solicita el interrogatorio de parte ¿de quién? Pues del demandado, del representante legal del demandado si es una persona jurídica. Y por supuesto el demandado, cuando solicita el interrogatorio de parte, ¿de quién solicita el interrogatorio de parte? De su contraparte. ¿Quién es? El demandante. Que en materia laboral, generalmente, no siempre, pero generalmente, acuérdense de ese tip, en materia laboral casi siempre el demandante es una persona natural, porque casi siempre el demandante es una persona natural porque es un trabajador, pero no siempre, no siempre. A veces en materia laboral puede resultar como demandante una empresa.
Por ejemplo, cuando el demandante, una empresa, solicita que se levante el fuero sindical para poder despedir a un trabajador con fuero sindical de la empresa. La ley establece, como le veremos más adelante en clases posteriores, cuando veamos el tema de procesos laborales, vamos a ver cómo en los tantos procesos de índole sindical, uno de ellos es solicitar autorización para poder despedir a un trabajador que tiene fuero sindical. En ese caso específico, así como el ejemplo les planteo, el demandante, ¿quién es? La empresa solicitando, y el demandado, ¿quién es? Ese es trabajador con fuero sindical, y le está solicitando a esa empresa, al juez, que dé autorización para poder despedir con justa causa a ese trabajador con fuero sindical, porque así lo establece la ley. Fíjense que en ese evento el demandante es una empresa, pero digamos que esas es las excepciones. Por no lo general, en materia laboral, el demandante siempre es un trabajador, una persona natural. En cambio, el demandado en materia laboral puede ser o una persona natural o una persona jurídica, una empresa. Entonces, en el caso, reiterando lo que acabamos de explicar, cuando ese demandado solicita el interrogatorio de parte, ¿de quién solicita el interrogatorio de parte? Pues del demandante, que generalmente es una persona natural. ¿Por qué hago énfasis en esa cuestión? Porque es que hay algunos juristas, no pocos doctrinantes, pienso yo, con todo el respeto, equivocadamente, solicitan el interrogatorio de parte del mismo cliente, es decir, el demandante, a su vez que solicita el interrogatorio de parte de la contraparte, que sería pues el demandado, también solicita el interrogatorio de parte de su mismo cliente, o sea, del mismo demandante. Y eso no es posible. Los que sostienen que sí es posible es porque dicen que el Código Penal del Proceso, la parte del articulado aquel que en el Código de Procedimiento Civil, el anterior al Código Penal del Proceso, establecida de manera expresa que el interrogatorio de parte era la contraparte, es decir, al demandado, en el ejemplo que estamos colocando del demandante, y como no fue repetido así de manera clara y expresa en el Código Penal del Proceso, pues ellos interpretan que el Código Penal del Proceso lo que derogó fue esa parte, lo que según ellos se puede concluir que hoy en día sí se puede solicitar el interrogatorio de parte de su mismo cliente, pero eso no es así, eso no es así. El interrogatorio de parte, tengan esa claridad, solamente se puede solicitar de la contraparte. Es el primer aspecto que yo quería que tuviéramos muy claro en interrogatorio de parte. Y decía al comienzo de esta clase, cómo el interrogatorio de parte, y en su título lo explica, interrogatorio de parte y confesión, porque vuelvo y reitero, lo que se persigue es que ese interrogado confiese. Entonces hay unos requisitos para que esas posibilidades o esas resultas sucedan. Cuando usted como demandante presenta una demanda y aporta un documento que está diciendo que ese documento es cierto, entonces de cierta manera está confesando. Miremos lo que dice sobre ese tema el artículo 193 cuando dice lo siguiente: confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderrante, el cual se entiende, o sea, se presume otorgada para la demanda. Es decir, cuando su cliente le da a usted un poder para iniciar una demanda, para presentar una demanda, para iniciar un proceso laboral, la ley entiende que lo que usted afirme en la demanda, eso es cierto. Entonces, en cierta manera, está confesando. Eso es lo que se llama confesión por apoderado judicial. Verbigracia también en el caso del demandado. Si el demandado, al contestar la demanda, concede un poder a un abogado y en su contestación de la demanda manifiesta, como lo vimos en la clase de contestación, que sobre los hechos indica, sobre el hecho 1, es cierto, en ese momento la ley, con base en, entre otras normas, el artículo 193 que estamos mencionando en este instante, pues entiende que usted como demandado está confesando porque el apoderado judicial, mediante la contestación de la demanda, está aceptando el hecho primero de la demanda. O sea, está confesando. Por eso se le denomina confesión por apoderado judicial. Muy bien. Ahora, perdón un momento. Ahora,
En tratándose del representante legal del demandado, también por ley el representante legal del demandado pues está confesando. Dice el artículo 194 sobre ese tema. El representante legal, el gerente, administrador o cualquier otro mandatario de una persona podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones. Fíjense cómo ese artículo nos está indicando que cuando se contesta la demanda, ya sea por el apoderado judicial, como vimos en el artículo 193, ya sea en la audiencia donde se recepcione su interrogatorio de parte, pues supuestamente se entiende que lo que diga constituye confesión si es del caso, porque hay hechos que no son susceptibles de confesión, pero sobre los hechos susceptibles de confesión, por lo menos, la ley está presumiendo que sí es cierta. Ahora, pero esta confesión del interrogatorio de parte no es general, porque en tratándose de personas jurídicas de derecho público, el representante legal de una entidad estatal no puede confesar, o no se presume que confiese. No es permitido por ley. Ejemplo, el demandante, el señor fulano de tal, Mario X, presenta una demanda contra Colpensiones, persona jurídica. Esa persona jurídica tiene un representante legal y es una persona jurídica de derecho público. Luego el representante legal no puede confesar un hecho. Para los efectos pertinentes, ¿qué ha establecido la ley frente a la confesión que establece la norma procesal respecto a los demás casos? Veamos lo que dice el artículo 195. Dice: declaraciones de los representantes de personas jurídicas de derecho público. Dice, no valdrá, dice la norma, arranca diciendo eso, la confesión de los representantes de las entidades públicas. Más claro, más perentorio, ¿para dónde? Cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. Fíjense que la ley prohíbe que un representante legal de una entidad estatal confiese algo. No lo puede hacer. ¿Qué pasa en esos casos con el representante legal? Sigue diciendo la norma. Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento. Entonces, cuando se trata de que el demandante pide como prueba el interrogatorio del representante legal de una entidad pública, no podemos pensar en que ese representante legal en una audiencia, que posteriormente se fijará, y en su declaración usted como abogado le puede hacer preguntas a ver si confiesa o no confiesa X hecho. No es posible. Lo que se tiene que hacer en ese caso, como lo dice la norma, es que usted, cuando solicita el interrogatorio de parte de un representante legal de una entidad pública, lo solicita sí, pero anexa un interrogatorio escrito para que bajo la legal juramento ese representante legal lo conteste. O sea, no tiene que ir a la audiencia. ¿Me explico? Porque si el demandado es el representante legal, por decir algo, Almacenes Éxitos. Almacenes Éxitos es una persona privada, ¿cierto? Del sector privado, no del sector público. Entonces, el juez fijará algún día una fecha para escuchar en declaración de parte al representante legal del Almacenes Éxitos. Y ese día usted, como abogado del demandante, podrá formularle las preguntas que considere pertinentes a ese representante. ¿Dónde? En audiencia. En cambio, si usted lo que está solicitando es el interrogatorio de parte de un representante legal de una entidad pública, no puede hacer eso. Lo máximo que puede hacer es decirle: señor juez, aquí le anexo el interrogatorio de parte para que el representante rinda informe. Ni siquiera es un interrogatorio, es que rinda informe sobre estas preguntas, escrita bajo juramento, sobre los hechos debatidos a que ella concierne, sigue diciendo el artículo, determinados en la solicitud. Entonces, fíjese que cuando usted solicita el interrogatorio, debe decirle al juez: mire, yo quiero que ese representante legal de Colpensiones informe sobre esto, primer punto, sobre este segundo punto, tercer punto. Y ese representante tendrá unos días para presentar ese informe. ¿Quién fija esos términos? El mismo juez,
Lo vamos a ver ahorita en la terminación de la lectura de ese artículo 195. Dice, el juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, lo máximo que le puede ocurrir a esa parte demandada, que es una persona jurídica, un ente público, si el representante no contesta o lo hace mal, la ley no va a presumir como ciertos los hechos de esas preguntas, no. La ley lo máximo que puede decir es, se sanciona, y aquí lo dice, se sanciona con una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso contrario, es si el que va a contestar el interrogatorio de parte no es una persona, no es un ente público. Es una persona jurídica como Éxitos S.A. o una persona natural como Carlos Ramírez, que se le llama como demandado a interrogatorio de parte. Ahí sí, el hecho de no contestar las preguntas, de no presentarse y con excusa que justifique su inasistencia, como lo pasamos a ver ahorita, sí produce unas consecuencias jurídicas muy diferentes a la multa, que solamente se da para el caso de representantes legales de entidades públicas. Muy bien. ¿Qué efectos se debe tener? ¿Qué efectos tiene? Si usted como demandado, inclusive como demandante, también como demandante, no se presenta a la audiencia para rendir interrogatorio de parte y no justifica, hay unas consecuencias legales, que son las siguientes. Veamos. Dice el artículo 205 del Código General del Proceso. Habla de una confesión presunta. Es decir, si usted como demandante no se presenta al interrogatorio de parte, si usted como demandado no se presenta al interrogatorio de parte y no lo justifica dentro del término de ley, se presumen como ciertos los hechos susceptibles de confesión, pero solamente frente a preguntas asertivas. ¿Qué son las preguntas asertivas? Las preguntas asertivas, para que explicarlo de una manera muy clara, es cuando usted le pregunta a ese declarante, diga si es cierto, sí o no. Cuando usted pregunta sí, y uno en una audiencia, uno le dice al declarante como juez, usted debe responder, cuando a usted le pregunten, dice uno en una audiencia, cuando a usted le pregunten de manera asertiva, es decir, cuando a usted le preguntan, diga si es cierto sí o no, usted debe responder sí o no, pero puede aclarar su respuesta, lo puede hacer. Si la pregunta no viene asertiva, por decir, es cierto o no, señor demandado, usted como gerente de la empresa le cancelaba a fulano de tal 2 millones de pesos mensuales. La pregunta no es asertiva. Y si el hombre la contesta o no la quiere contestar o la contesta de manera difusa, no hay la presunción de confesión. O no va a la audiencia, se presume como cierto. No se puede presumir. Pero si usted como abogado pregunta, diga si es cierto sí o no, ahí entonces sí entra en juego la presunción. Y dice ese artículo 205 lo siguiente. La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder, fíjese, y las respuestas evasivas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas, admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. Aquí este artículo en esta parte, y desde ya les doy los consejos a ustedes cuando vayan a ser ya abogadas y abogados litigantes. Cuando ustedes vayan a presenten o soliciten dentro de su demanda que se interrogue el demandado, lo normal, lo conveniente es que por estrategia judicial usted anexe en un sobre cerrado preguntas que serán formuladas en el momento en que se vaya a agotar la etapa procesal
denominada práctica de pruebas. ¿Se acuerdan ustedes en las primeras clases que hablábamos de las clases de procesos? Y cuando hablábamos de las clases de procesos ordinarios laborales de primera instancia, acordémonos, veíamos unas etapitas. ¿Se acuerda que yo se las explicaba? Decía demanda, contestación, y luego si es un proceso ordinario de primera instancia, se cita, conciliación. Si no se concilia, se deciden en secciones previas. Una vez decididas las sesiones previas, ¿se acuerdan? Saneamiento del proceso, fijación del litigio. Y luego de eso veíamos el decreto de pruebas y la práctica de pruebas, cierre del debate probatorio, alegatos y sentencias. ¿Se acuerdan de ese esquema que les explicaba en clase? Pues acordémonos en este momento, cuando llegue la etapa procesal respectiva de práctica de pruebas, es porque ya pasó el decreto de pruebas, es decir, el juez les decretó el interrogatorio de parte. Entonces, por estrategia jurídica del litigio, más bien, estrategia litigiosa, ustedes acostúmbrense que antes, o con la demanda, o antes de esa audiencia donde se va a practicar el interrogatorio de parte del demandado, ustedes presenten el escrito de las preguntas asertivas. Preguntas asertivas, no preguntas simples. Asertiva, es decir, diga si es cierto sí o no. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, digamos, mañana, 6 de mayo, está citado a interrogatorio de parte su demandado. Usted como abogada o abogado del demandante solicitaron el interrogatorio de parte de ese demandado. Y el juez citó para la recepción de ese interrogatorio del demandado el día 6 de mayo. Y llega el día del 6 de mayo y usted antes, 6 de mayo citaron a las 10 de la mañana. Y usted a las 8 de la mañana, muy juicioso, llegó al juzgado y entregó con memorial interrogatorio de parte. Señor juez, mediante este memorial le estoy entregando el interrogatorio en sobre escrito cerrado, las 15 preguntas o las 20 preguntas que le voy a hacer de manera asertiva. ¿Qué ocurre? Que el demandado no llegó. No justifica su inasistencia. El juez, ¿qué hace en esa audiencia, en ese momento? Dice, un momento, aquí la parte demandante allegó interrogatorio de parte por escrito, vamos a verlo, cumple con los requisitos, usted abre el sobrecito como juez o jueza, certifica que sí están las 20 preguntas, que es otra de las cosas que usted deben tener en cuenta. En los interrogatorios de parte solamente se pueden hacer máximo 20 preguntas. Y listo. Y empieza la audiencia y el demandado no vino. ¿Qué hace el juez en ese caso? Supone como cierto los hechos susceptibles de confesión de ese interrogatorio, de las preguntas asertivas. Es decir, si usted en esa pregunta le preguntó al demandado, diga si es cierto sí o no, que usted le debe 30 millones de pesos en cesantías al demandante por la relación laboral de tal día a tal día. Y usted no vino, no justificó su inasistencia. El juez en el momento da por cierto ese hecho. ¿Se imaginan se dan cuenta de los efectos, las consecuencias jurídicas de la no asistencia? Y no es solamente de la no asistencia, es de la no seriedad al responder las preguntas, cuando usted es muy evasivo y el juez lo requiere. Vamos a verlo. Entonces fíjese que en ese caso, la ley ha establecido una manera, pues digamos, de corregir esos aspectos, ¿no? Porque realmente eso se presentaba mucho. Y en esta reforma del artículo 191 que estamos aquí brevemente estudiando, fue muy importante dentro del procedimiento laboral. Porque, ¿qué ocurría en los interrogatorios de parte antes de esta reforma? Antes del Código Penal del Proceso. Que acuérdense que en Colombia empezó a regir en enero del año 2016. Ya en todo el país. Por lo menos en Bogotá fue el último sitio. Pues podemos pensar que fue a partir de ese año ya en todo el país. Pues que se aplicó el Código Penal del Proceso. ¿Qué ocurría con el interrogatorio de parte alta? Les voy a explicar cómo era en la práctica, qué pasaba en la vida real en los juzgados. Por lo menos lo estoy hablando de laboral. Se citaba a interrogatorio de parte. Listo, y se presentaba el demandado. Supongamos, el demandado se presentó a la audiencia. Y empezaba el demandante, el apoderado judicial del demandante a hacer las preguntas. Diga si es cierto, sí o no tal cosa. Ese representante legal decía,
señor juez, no sé, no, un momentico, usted tiene que decir sí o no, acuérdense, cuando es una pregunta asertiva usted debe responder sí o no, usted no puede evadir, lo que puede decir es sí pero explico, o no pero aclaro, lo que quieran decir, pero usted no puede decir no, no sé. Pues ellos decían, no sé, señor juez, porque yo imagínense, hace 2 horas me acaban de nombrar de representante legal. Antes de venir aquí a su audiencia de las 10 de la mañana, del 6 de mayo, imagínese usted. Me acaban de nombrar a las 8 de la mañana, yo estaba en la Cámara de Comercio, me acaban de... Entonces yo no sé qué documentos hay, no he tenido tiempo para estudiar. Entonces, ¿qué se hacía en la práctica? Suspendas entonces la primera pregunta para que efectos de que ese representante pues consulte los documentos y pueda contestar la pregunta. ¿En la ley procesal había una norma que consagrara eso? No, era la práctica judicial que hacía que eso se tratara de esa manera. Esas eran las incongruencias a veces en materia procesal y en nuestro país, por lo menos en Bogotá. Era así, porque ya no. Entonces, listo. Le decíamos, y las demás preguntas las contestaba, pero faltó esa primera pregunta. Entonces el juez decía, cítese, por decir, septiembre 4 de este año, 2020, a la misma hora, a las 10 de la mañana, para que resuelva la pregunta. Y lo mismo, iba el demandante, el apoderado, a hacerle la pregunta que falta. Y resulta y pasa que se presentaba otra persona. Señor juez, perdone, pero es que no puedo contestarla porque resulta y pasa que a mí también, acaba hace 10 minutos me acaban de nombrar como nuevo representante legal de la empresa. ¿Te das cuenta? Y entonces, no sé de qué trata la pregunta que usted me está haciendo, no sé cómo responderle. Concédame otro placito, entonces, para yo como nuevo representante ponerme a estudiar. El juez, bueno, otra vez. Fíjese, entonces, para diciembre 5. Y así sucesivamente. Eso era, y tenga la seguridad que en diciembre aparecía otro nuevo. Entonces, ¿cuándo se respondía eso? Entonces, usted puede imaginar cuánto duraban los procesos así. Nomás haciendo ese interrogatorio de parte, nomás para resolver esa pregunta. Esa primera pregunta que nunca contestó el primero, el segundo tampoco. ¿Cuánto podría demorar? 2 años, año y medio, 1 año, 8 meses, larguísimo. Entonces los procesos por eso se demoraban. Era como una estrategia. Pues el Código Penal del Proceso vino a resolver eso, afortunadamente. Porque hoy en día, así usted se ha nombrado hace 5 minutos, 1 minuto, al juez no le interesa esa circunstancia. Usted como representante legal debe saber la respuesta, debe, no es que pueda, debe. Y usted ya no puede sacar la excusa de que es que mire que no he tenido tiempo de mirar los documentos. No, usted supuestamente como representante legal de la empresa tiene que responder la pregunta. Y si no lo hace, previo requerimiento del juez, la ley entiende que es cierta la pregunta que le están haciendo. Entonces fíjese que pasó, perdone, en forma coloquial lo voy a decir, esa guachafita que existía por parte de algunos litigantes para efectos de demorar los procesos, ¿no? Demorar los procesos como estrategia. Eso afortunadamente ya no se puede. Digo yo afortunadamente porque ya en los representantes legales que se representan no pueden argumentar de que no saben la respuesta. El artículo que nos habla específicamente de eso dice lo siguiente. Dice el artículo, mira, el 203, específicamente el artículo 203 del Código Penal del Proceso, que nos habla del tema de la práctica del interrogatorio de parte. Dice, antes de iniciarse el interrogatorio se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad. Así, no solamente para el interrogatorio de parte, también para el testimonio. Uno le dice, señor, usted es el representante legal, señor fulano de tal, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. Levanta la mano, sí juro, listo. Ese es el juramento. Así se hace en la práctica. Por lo menos en el juzgado que regento, así es. Y dice la norma, por allá en los incisos posteriores, cuando dice, cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o afirmar lo que le estaba explicando atrás, precedentemente. A negar o afirmar la existencia del hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla, lo que le mencionaba. El abogado el declarante puede decir,
Si le preguntan, diga si es cierto X cosa, él puede decir sí, pero aclaro, o puede decir no, pero aclaro. Adicionalmente lo puede hacer. Pero el interrogado podrá adicionarla con las explicaciones que considere necesarias. La pregunta no asertiva es la que, o sea, la que no dice, diga si es cierto sí o no, sino, por ejemplo, le preguntan, señor representante, informe al juzgado tal cosa. Ahí no es una pregunta asertiva. Entonces, cuando dice, si la pregunta no asertiva, deberá responderse concreta y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de la respuesta. Ahora, si el interrogado se negare a contestar o diera respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia. Si el interrogado se negara a contestar o diera respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonesta. El juez de oficio o a petición de parte, de una de las partes, podrá interrogar también. Ahora, si no lo hace así, a pesar del requerimiento que el juez le hace, le dice, oiga, señor interrogado, conteste la pregunta de manera concreta, no sea tan evasivo, o no contesta, el juez da por cierto esos hechos. Y cuando no va a la audiencia, pues conforme al artículo 205, nos dice lo siguiente. Volvamos al artículo 205, acordémonos que habla de la confesión presunta. Mírenlo ahí en su código general del proceso. La inasistencia al citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. La misma presunción, ojo con lo que vamos a decir, la misma presunción se deducirá respecto a los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de mérito o en sus contestaciones cuando, no habiendo interrogatorio escrito al citado, no comparezca. Y si usted está citado a un interrogatorio de parte, ya sea como demandante, ya sea como demandado, y no va, se presumen ciertos los hechos. O cuando el interrogado se niega a responder sobre hechos que deberá conocer como parte o como representante legal de una de las partes. Si las preguntas no son asertivas o el hecho no admite prueba de confesión, la inasistencia o la respectiva evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave. Es decir, un efecto jurídico se da cuando la pregunta es asertiva, otro efecto jurídico se da cuando la pregunta no es asertiva. Acuérdense cuando ustedes vieron esa materia, cuando la pregunta es asertiva, el efecto jurídico de no responder, ser evasivo, no ir a responder, se consideran como ciertos los hechos, se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de confesión frente a preguntas asertivas. Pero si la pregunta no es asertiva, no se presume, no opera la presunción de cierto, pero sí se convierte en un indicio grave, para que tengan en cuenta en cuanto al interrogatorio de parte esas cuestiones. Entonces fíjense que es importante que ustedes dentro del procedimiento laboral le den un manejo muy importante a la prueba del interrogatorio de parte, que no es en mi concepto, como algunos dicen, la prueba reina. No, eso, la prueba reina puede ser hasta un testimonio, eso no necesariamente tiene que ser el interrogatorio. Lo que pasa es que se habla así de esa manera es porque a través del interrogatorio sí se puede lograr una confesión. Entonces, desde ese punto, desde ese ángulo, desde esa óptica, sí se puede pensar, de que puede pensarse que el interrogatorio de parte sea una prueba en reina. Entonces, sobre el interrogatorio, importante que tengan en cuenta esos aspectos para efectos de que ustedes cuando vayan a litigar, pues esa prueba pueda contribuir a que su proceso termine infelizmente ganándolo. Porque la prueba de interrogatorio de parte, si hay una confesión, vuelvo y reitero, es sumamente importante. Bueno, eso en cuanto al interrogatorio de parte, que era lo que yo quería como explicarles, que tuvieran como presencia, forma más presente, ciertos aspectos que en el litigio, pues, en el litigio se dan. La siguiente prueba que quiero hacer énfasis, que hacemos a estudiar, es muy importante, es el artículo, la prueba testimonial, que también por supuesto es una prueba muy importante. Es una prueba muy importante porque a través de ella puede en algún momento ganarse un proceso.
Imagínense ustedes en un caso hipotético donde ustedes, por ejemplo, como demandantes, solicitan una pensión de sobrevivientes. O sea, el demandado, ¿quién es? Colpensiones. ¿Cierto? Es una persona jurídica del orden público. Colpensiones. Se sabe que normalmente para efectos de la pensión de sobrevivientes usted debe mostrar la convivencia de esa persona que está solicitando la pensión del difunto. Señor pensionado, pongamos ese ejemplo, era un señor pensionado, falleció, ¿cierto? Entonces vienen sus familiares, su esposa o sus hijos, lo que sea, su mamá a veces, piden a pedir la pensión de sobrevivientes. ¿Qué deben demostrar? Demostrar que en los 5 últimos años, por lo general, deben demostrar que convivieron y dependían de ese pensionado. Con lo que le pagaban la pensión, no solamente se alimentaba el pensionado, sino, diga usted, la esposa y los hijos. Y se murió el pensionado, entonces dejan de recibir la pensión. ¿Y de qué siguen viviendo si dependían de ese difunto pensionado? Pues entonces existe la figura de la pensión de sobrevivientes. Y la pensión de sobrevivientes, para usted demostrarle al juez de que esas personas convivían en los últimos 5 años, ¿cómo lo hacen generalmente? ¿Qué prueba se utiliza? La prueba testimonial. El vecino, el familiar, que le consta que sí, que el señor vivía con su señora esposa, eran 3 hijos menores y dependían totalmente de lo que el pensionado recibiera. Entonces piden la pensión de sobreviviente, es decir, que esa pensión que recibía ese señor difunto, ese pensionado, pasa en cabeza o de la cónyuge o el cónyuge supérstite o a los hijos, según el caso. Lo cierto es que para el ejemplo que estamos analizando, pues hay que tener en cuenta que la prueba de testimonio es muy importante. E imagínese usted que usted como abogada y como abogado presenten la demanda de pensión de sobrevivientes contra Colpensiones y no pidan testigos. Caso tremendo, que me ha ocurrido. Cierto, hay abogados que creen que con solo afirmación de una demanda ya eso es prueba. Recuerden, las simples afirmaciones en la demanda y en la contestación no son pruebas, como lo vimos en la clase pasada, porque el juez va a fallar con las pruebas legal y oportunamente a llegar al proceso, es decir, con pruebas. Usted no pretenda que el juez le va a fallar a su favor si no demuestra los hechos. O sea, sus simples afirmaciones, que pueden ser hasta ciertas, seguramente serán ciertas. Usted en sus hechos de la demanda va a afirmar que fulanito de tal difunto mantenía y del cual dependían la señora demandante y sus hijos menores. Seguramente es así, pero la sola afirmación no sirve, hay que probarlo. ¿Se dan cuenta la importancia de la prueba? Se dan cuenta que a veces se tiene el derecho, pero si no se sabe probar, se pierde el proceso. Y que les decía en clases pasadas que si usted tiene un derecho y no lo sabe probar es como no tenerlo. Por eso la importancia de ustedes como abogadas y como abogados de presentar una demanda bien presentadita. Entonces, cuando ustedes piden la prueba, cuando no la piden y cuando piden la prueba testimonial, tienen que tener en cuenta que hay que saberla pedir. Y ahí nos vamos a remitir al artículo 212 del Código Penal del Proceso. Miremos qué dice el artículo 212 del Código General del Proceso. Dice lo siguiente, miren en sus códigos. 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde puedan ser citados los testigos y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. O sea, ese inciso primero de ese artículo 212 básicamente nos está diciendo lo siguiente. Cuando usted vaya a pedir la prueba testimonial, debe cumplir 3 requisitos. 3 requisitos. Para que le pueda el juez más adelante, en la audiencia de decreto de pruebas, pues decretarle la prueba. Porque si no llena los requisitos, partimos en principio de que el juez está facultado para decir no le decreto la prueba, porque no le reúne los requisitos. ¿Cuáles son? Son 3. Primero, usted debe enunciar el nombre del testigo. Segundo, debe enunciar el domicilio del testigo donde se le pueda notificar. Y tercero, usted debe decir sobre qué va a declarar ese testigo. Son esas 3 cosas. Si usted cumple con esos 3 requisitos, está pidiendo muy bien la prueba testimonial. Muy bien. Es decir, el nombre del testigo, reitero, dirección del testigo y sobre qué va a declarar. Lo dice el artículo, volvámoslo a leer.
Cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos. 2. Y tercero, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice aquí el código. Puede que en la práctica no sea tan así. Yo desde los primeros clases de este semestre, yo les he venido insistiendo y ustedes se han dado cuenta que los códigos son una guía. No solamente el código de procedimiento laboral, sino el código general del proceso, en este caso que estamos estudiando el día de hoy, ¿cierto? Por reenvío, como ya lo dijimos. Porque a veces está así, pero en la práctica a veces no ocurre siempre lo mismo. Y en principio eso no necesariamente genera nulidad. Me explico. Un caso particular. Se solicitó un testimonio por parte del demandante en su demanda, ¿cierto? Y usted va a mirar el artículo 25, que ustedes ya lo saben, lo han estudiado, ya me presentaron la demanda. El artículo 25 cuando dice cuáles son los requisitos de la demanda, ¿cierto? Acuérdense que en ese momento, dentro de los requisitos y tratándose de pruebas, ¿qué decíamos como requisito? Dice, numeral 9, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Es decir, que las pruebas deben de ir muy bien clasificadas, como les expliqué, enumeradas, bien concretas. Y supónganse ustedes que en la demanda que ustedes van a presentar, solicito que llamen a atestiguar al señor Carlos, al señor José y al señor Pedro. Carlos, José y Pedro. Y no dice más. Uno podría pensar que en principio estaría cumpliendo con los requisitos de la demanda y no me la tienen que admitir porque ¿por qué? Yo pongo ahí el nombre de los testigos, cítelos. Mira, ahí está el nombre de los testigos, cítemelos. ¿Qué pasa si eso va así? Si yo admito la demanda, o si ustedes como juezas o jueces admiten la demanda así, sin que, o sea, en el sentido de entenderlo de que pidió un testimonio, solamente mencionó sus nombres, pero no mencionó, omitió nombrar la dirección y sobre qué va a declarar, porque son los otros dos requisitos que acabamos de estudiar, conforme al artículo 212 del Código Nacional de Proceso. ¿Usted qué hace como juez o jueza? ¿La admite o la inadmite? Supongamos que la admite. Va a la etapa procesal del decreto de pruebas. Cuando usted va a decretar pruebas, usted tiene que mirar que las pruebas solicitadas reúnan los requisitos. Usted solicitó el interrogatorio y uno como juez o como jueza, ¿qué hace? Miramos, solicitó el interrogatorio de parte de la contraparte, está bien solicitada. No solicitó el interrogatorio de parte del mismo cliente. Perfecto. Se lo decreto. Vengo a la prueba testimonial. Aquí dice que está solicitando el testimonio de Carlos, Juan y Pedro. Oiga, pero es que el artículo 212 lo acabamos de ver. Mire, dice que además del nombre debe mencionar el domicilio y además debe mencionar sobre qué va a declarar. ¿Qué podría yo hacer, por lo menos teóricamente hablando, qué podría yo hacer frente a esta petición? ¿La decreto o no la decreto? En principio usted podría pensar, pues no la decreto porque no reúne los requisitos. Mire, es que el artículo 212 dice que no es solamente el nombre, debe decir la dirección de ese testigo. Es más, debe decir sobre qué va a declarar. Entonces usted inadmito la demanda. Teóricamente digamos que está bien. Y yo no les digo que lo hagan de diferente manera. Pero ocurre que en la práctica, y alguna vez me ocurrió a mí, allá en el juzgado donde yo regento, en el cual estoy poniendo como juez, solicitaron la prueba así con el nombre, yo la negué. Le mencioné el artículo 212, y es que el artículo 212 del Código Nacional del Proceso dice que para poderle yo decretar la prueba tiene que reunir los requisitos. Usted no me mencionó sino el nombre. Falta lo otro, ¿cuáles? No me mencionó dirección, ni me mencionó tampoco sobre qué declarar. Le inadmití. ¿Qué hizo el demandante? Interpuso recurso de apelación con base en el artículo 65 del Código General del Proceso. Sáquenlo, mírenlo. ¿Qué dice el artículo 65 del Código de Procedimiento Legal? Procedencia al recurso de apelación. El numeral, miremoslo, el numeral que resuelva. Aquí está. Numeral 4. Dice, son apelables las siguientes autos proferidos en primera instancia. Numeral 4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba. En el ejemplo que estamos
colocando, estamos analizando, pues usted como jueza o juez va a negar el decreto de prueba testimonial en un proceso de pensión de sobrevivientes, imagínese usted, porque si no se las decretan y no hay testigos, entonces usted no tiene cómo demostrar de que los demandantes convivían 5 años anterior con el difunto, pues a usted no le van a decretar la pensión de sobrevivientes. Al final la sentencia va a decir niéguese lo pretendido por el demandante. ¿Cómo quedan esas personas? En el aire, sin qué comer, porque al fin y al cabo ese difunto pensionado murió y de él dependían todos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjese la prueba testimonial tan importante. Pues bien, conforme a este artículo 65, numeral cuarto, pues apelaron, se fue para el tribunal y allá el tribunal dijo, si bien es cierto el artículo 212 del Código Penal del Proceso nos dice que deben reunir estos requisitos, de todas maneras la Constitución nos establece que no se debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, porque es que a esas personas se les violaría sus derechos fundamentales a la vida, ¿no? Al bienestar, a la vivienda y todo lo que ustedes quieran de constitucional. Y con base en la Constitución me revocaron el poder, el auto. Señor juez, le revocamos su auto, no le niegue la prueba, concédale la prueba. Obviamente eso volvió al juzgado y como uno siempre obedezca a lo que diga el superior, pues uno obediente decretó las pruebas testimoniales que en teoría no cumplían con los requisitos y aún así en la práctica se practicaron. Por supuesto la persona llegó y con esos testigos ganó el proceso, pero fíjese la falla del abogado. Lo que quiero hacer hincapié no es tanto a lo que el tribunal dijo como en contra. Claro, eso son unas cosas que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, los procesos uno no le puede decir a un cliente, no, ya le tengo ganado el proceso, porque usted no sabe con qué providencia le salga tanto el juez o el tribunal. Entonces, pero lo que sí quiero hacer hincapié es la importancia que ustedes ahorita en este momento como estudiantes de Derecho, la Facultad de Derecho, tienen que darle la importancia al procesal laboral y a los demás procesales, por supuesto, por los efectos jurídicos que puede tener, los efectos gravísimos para la vida, porque por medio va la vida de muchas personas. Si usted como abogado y como abogado no supo interponer bien la demanda, no solicitó los testigos como debían testigos, ¿y qué tal que se encuentren ustedes con que el juez la niega, apelen, supongamos, y en el tribunal también confirmen? Se quedó usted sin testigos, el proceso lo perdió. Qué tristeza que esa señora de 80 años o de 70 años tenga que empezar a pedir comida en la esquina, vivir en la calle, porque no tiene como dineros que recibir, porque la pensión de sobreviviente no la ganó, por negligencia ¿de quién? Del juez, de la abogada o del abogado, que no supo realizar una demanda bien hechecita. Entonces yo por eso tengo como práctica que si viene una demanda con esa irregularidad, con esa falencia, les decía yo al comienzo, teóricamente la podíamos admitir. Lo que yo hago es la inadmito. La inadmito la demanda. ¿Por qué? Porque es que su testimonio, usted solamente dijo el nombre, por favor, subsánela, le doy 5 días para que subsane su demanda, y además del nombre, los testigos, indique el domicilio y indique sobre qué va a declarar. ¿Para qué? Para que me suministre los datos y cuando llegue la etapa procesal de decreto de pruebas, pues le decreto los testimonios sin ningún problema. Nadie puede refutar esa recepción de testimonios porque fueron debida y legalmente solicitadas. Entonces van a entrar dentro del proceso de manera legal y pertinente, y luego van a servirme para apoyar una sentencia que necesariamente, si es bien pedida, bien sustentada, tiene que hacer a favor de su cliente. Entonces, des en cuenta lo que yo les quiero decir, la importancia de hacer una muy buena demanda y por supuesto una muy buena contestación, porque de por medio van vidas. No son simplemente números radicados, expedientes, folios. No, usted está tramitando la vida de alguna persona. Muy bien. Eso en cuanto a la prueba testimonial. Y finalmente, sobre la prueba documental. Se pueden decir muchas cosas y seguramente ustedes ya han visto gran parte de eso. Pero lo que quiero hacer como énfasis, como algo que les quede a ustedes para su vida de litigantes, es que ustedes en un proceso pueden aportar, no necesaria como en alguna época se decía, no, es que usted tiene que aportar el original de los documentos. Las copias no le sirven y si es con copia tiene, bueno, un poco de vías
extras que hacían que los procesos fueran interminables. No, hoy en día ustedes pueden aportar los documentos tan en original como en copia, y la copia vale. La copia vale. Si usted aporta como demandante un documento en fotocopia o en copia, como demandado también aporta un documento en foto y nadie tacha ese documento, ¿qué pasa? Que se presume que es un documento válido, que es auténtico. No necesitamos que tenga que venir con que venga un notariado, etcétera. No, vale. Para los efectos del documento yo quiero que ustedes tengan en cuenta muy esa particularidad, que es lo que quería yo. Para finalizar la clase solamente les menciono entonces que la próxima clase del 12 de mayo vamos a ver estos recursos, los recursos ordinarios, vamos a hacer énfasis en el recurso, aunque ustedes ya vieron también el tema, el recurso de reposición, de apelación, el de queja y demás. Por ahora muchas gracias, solamente les recuerdo que por favor cuando vean el video inscríbanse, si no han inscrito me colocan me gusta, like y un comentario, me hacen un comentario donde indiquen el nombre y el código. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días y a sus órdenes siempre.